Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, Radio Escucha, qué gusto y qué honor estar aquí con ustedes a través de esta cabina en el 103.5 de FM, Radio Lobos, Hermosillo, agradeciéndole el privilegio y la oportunidad que me dan de estar a través de la señal precisamente que nos da Universidad Durango Santander, desde a nivel nacional y sobre todo en Campus Hermosillo. Un saludo también a nuestro director Marco Morales y ahorita, con paciencia, a mi estimado Jorge Morales, que nos va a decir qué tenemos el día de hoy. Pero fíjate bien, Moga, porque el día de hoy, martes 3 de febrero del 2026, independientemente de que sea un martes, el 3 de febrero se festeja a nivel internacional, que no es lo mismo, ojo, decir nivel internacional a nivel mundial, del mundo mundial, como se dice. Se celebra el Día de los Abogados y Abogadas, que en un contexto amplio, los abogados, abarca abogados y abogadas, obviamente, en ese contexto. Y pues hoy estamos muy contentos de que nos haya tocado en el programa de Corte Abierta. Y para ello, hoy tenemos un programa muy interesante que lo estuvimos anunciando en las redes de un servidor, Rodrigo Salas Tonela, a través de Facebook. Y vamos a hablar de la diferencia de lo que es la vida en cuanto a los abogados penalistas y esto que está ocurriendo desde la semana pasada, que ha sido tendencia. Vamos a hablar de la diferencia o un poco más del tópico de violencia vicaria, la diferencia entre violencia familiar y violencia vicaria, esto a raíz de un caso en Coahuila donde pues una mujer está siendo vinculada a proceso por el delito de violencia vicaria. Y para ello tenemos a un gran colaborador de este programa de Corte Abierta, un compañero mío aquí en cabina y aparte compañero de pues, muchas batallas en Corte Abierta, en los juzgados y en los tribunales, al maestro y especialista en Derecho Penal y Familiar, al licenciado Humberto Ramírez. Un honor tenerte aquí, mi estimado. Muchas felicidades, amigo y colega. Muchas gracias, doctor Salas. Siempre es un honor estar con ustedes en Radio Lobos. Efectivamente, es un día especial para los que nos dedicamos a la abogacía. Abogado proviene del latín advocatus, que significa el que acude al socorro o al llamado. Por eso los abogados asesoramos y litigamos en Corte Abierta. Felicidades, Rodrigo, por tu programa. Perfecto, y antes de entrar al tema, el importante, bienvenido, muchas gracias, Moga, por estar los controles. ¿Qué nos vas a deleitar el día de hoy? Y motivos, circunstancias, digamos los abogados, modo, tiempo y circunstancia del día de hoy de la programación musical, Moga. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Pues hoy vamos a hablar algo que tiene que ver también precisamente con el Día de los Abogados y con este tipo de cuestiones también legales, porque resulta ser que Motley Crue gana la batalla legal en contra de su ex guitarrista Mick Mars. ¡Órale! Este tema que pues siempre se trajo arrastrando por algunos años, ¿no? Y parece ser que le salió caro a Mick Mars. Parece que hubo falsedad en declaraciones y demás, pero eso lo vamos a ir desglosando más adelante junto con la música, así que bienvenidos a Corte Abierta y felicidades por el Día del Abogado. Muchas gracias, Moga, excelente. Fíjate, aparte que es de mis bandas favoritas, sí vi algo en las noticias sobre que pues es una banda y se separan, que ahí nos estarás platicando, pero hubo una controversia legal sobre cuestiones de regalías y pagos y honorarios, etcétera. Y pues bueno, precisamente en nuestro programa La Vida Cotidiana en los Abogados, hay veces que nosotros podemos estar en materia penal, familiar. Hay abogados que se dedican exclusivamente a artistas, fíjate, o sea, que tienen que ver con controversias, derechos de autor, derechos de propiedad, canciones, artistas, bandas. Y pues bueno, hoy en día que es Día Internacional del Abogado, excelente banda y tema a platicar. Pues bueno, antes de nuestra primera pausa musical, mi estimado Humberto, ya compartimos en redes sociales, WhatsApp 6622-333313. Y pues bueno, antes de ir a la primera pausa y hablar del tema toral el día de hoy,
de la diferencia entre violencia familiar y violencia vicaria, si quieres abundar un poquito de esta historia y de por qué existe el abogado, el advocatus, que es defender o alegar por una persona. Y si me voy un poquito, me acuerdo de la universidad, hoy nuestra alma mater, la Universidad de Sonora, y también mi alma mater en maestría y maestro aquí de la UDS, con toda admiración y respeto. Cuando una persona no tiene la capacidad de defenderse o alegar por sí mismo, ¿qué nos puedes decir hoy en este día, mi estimado Humberto? Pues mira, me llama la atención una audiencia que vi en días pasados en YouTube y precisamente me sorprendió que el imputado hiciera su propia defensa con fundamentos, con argumentos certeros, a tal grado que el abogado defensor, cuando el juez le pregunta algo que manifestar, señor abogado, el abogado dice: me adhiero a lo que dice el imputado. Es decir, pues, con esta primicia que te digo, doctor Salas, considero que uno puede ser su propio abogado, siempre y cuando tenga la capacidad y esté preparado. Existe un libro, La defensa nunca descansa, del norteamericano Francis Lee Baylis, que precisamente habla sobre la autodefensa. Muy recomendado ese libro. Totalmente, y de ahí una de las frases más favoritas, que por no ser obviamente una copia o un copy-paste, decir la defensa nunca descansa, uno de mis lemas, sobre todo, y estarás de acuerdo en materia penal, que la defensa nunca duerme. O sea, constantemente nos puede caer una audiencia, un término, estar haciendo sala de espera de una audiencia a otra, y bueno, en alguna ocasión tú y yo hemos compartido primera silla, segunda silla, en asuntos donde hemos estado 3 o 4 horas y hemos salido 8 o 9 de la noche, pero desde una audiencia de 3, 4 de la tarde. Entonces, pues obviamente por no copiar la frase de la defensa nunca descansa, pues no duermes, porque a veces en nuestro cerebro, y es algo muy importante, y acabo de compartir en mis redes sociales, Humberto, la cuestión, que no es el tema de hoy, obviamente, pero un poquito la importancia de valorar los honorarios de un abogado, y no nomás de materia particular, sino los defensores de oficio. La gente cree que porque pues son gratuitos, pues no reciben un ingreso o no reciben su sueldo por parte del Estado y tienen el mismo mérito que un abogado particular. Es correcto, inclusive a nivel Estado, me atrevo a meter las manos a la lumbre por algunos abogados de oficio que saben cuál es su compromiso. Fíjate, Rodrigo, en cuanto a eso de los abogados de oficio que les paga el gobierno en una partida especial, a mí me tocó un asunto en Maricopa, en Arizona, mira, donde por cuestiones propias de mi profesión no puedo litigar allá, pero contratamos a un defensor de oficio, se ganó el asunto y el defensor de oficio cobró $5,000 a la parte que perdió el juicio. Ok, eso ya hablando de nuestro estado vecino, ¿no? En Arizona. Ok. Ahora, te quisiera agregar nada más algo respecto a la celebración del Día por favor, Internacional del Abogado. Por favor. Es diferente porque el Día del Abogado a nivel mundial se celebra el 12 de julio y el santo de los abogados es San Ivo. Ahora bien, el 3 de febrero se conmemora el Día Internacional del Abogado, precisamente porque se reconoce la labor de los profesionales en materia de derecho, quienes tienen conocimiento pleno de las leyes y están asesorados, autorizados por el Estado con su cédula profesional y sus múltiples actualizaciones para asesorar, consultar y representar jurídicamente al justiciable. Inclusive la Barra Mexicana de Abogados, en su estampilla, cuando celebró 50 años de creada, ahí se ve a Justiniano I, que fue el emperador del Imperio Romano de Oriente, que hace ícono, ¿sí?, a la labor del abogado al simplificar y poner en un contexto el derecho romano en el Corpus Juris Civilis en el siglo VI después de Cristo. Esta es una nota histórica muy importante.
Totalmente de acuerdo, y pues con eso vamos a ir ahorita a la primera pausa musical, Humberto, precisamente muy contentos de estar festejando nuestra profesión, algo que amamos y algo que es de vocación, sobre todo la especialidad que estaremos hablando en próximos programas también, dado que acabamos de iniciar un diplomado, la especialización en materia familiar, para poder representar los derechos de niñas y adolescentes aquí con la barra sonorense de abogados. Y pues bueno, si te parece, vamos a ir a la primera pausa, Humberto, pero vamos a llegar de regreso a hablar de la diferencia y de lo que está ocurriendo, porque si el delito de violencia vicaria aplica nomás exclusivamente a las mujeres, o este caso de Coahuila, hay una excepción. Vamos a mencionar lo que dice el Código Penal de Coahuila, la ley de acceso a una libre de violencia a las mujeres, y lo más importante, estamos transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, para toda la República y la gente que nos escuche, lo que dice a nivel nacional, pues precisamente estas leyes. Vamos a ir a la primera pausa musical, regresamos con ustedes.
buenas tardes, estamos de regreso con ustedes aquí en Corte Abierta, la vía cotidiana de los abogados, el servicio de los abogados y abogadas, obviamente con nuestros invitados, para ustedes, radioescuchas, familia, amas de casa, amos de casa y profesionistas en general, con cualquier duda o comentario sobre los temas que ponemos en esta mesa de Corte Abierta, donde tratamos de platicar lo que realmente ocurre precisamente en los juzgados, en los tribunales, que de ahí nace el nombre de Corte Abierta. Abrimos el WhatsApp 6622-333313 y vamos a continuar con nuestro tema ya de fondo, y voy a hacer ahorita pues solamente la introducción de estas leyes para que nuestro gran invitado haga su análisis. Pero antes de eso, Moga, ¿qué fue lo que escuchamos? El tema Miradas que Matan, Look That's Kill. Esta canción, que fue, ahora sí que icónica de el rock de los 80 del heavy metal. Y bueno, esto viene a colación por lo que comentábamos al principio, que Motley Crue le gana la batalla legal en contra de su ex guitarrista Mick Mars. Ganó la batalla legal pues luego de que un juez rechazara todas las reclamaciones presentadas por el músico. La decisión fue tomada por Patrick Walsh, quien falló completamente a favor de la banda y confirmó que Mars perdió cualquier derecho a recibir ingresos por giras desde el momento en que decidió dejar de salir del tour. Él alegaba, que pues que no lo tomaban muy en cuenta, que lo dejaban por ahí. Pues él tiene un problema de salud, ¿no, Moga? Entonces, a raíz de que ya no podía, porque tiene, no me recuerdo ahorita si quieres para la siguiente pausa buscar, ajá, tiene un nombre la discapacidad que siempre le aquejó, entonces por eso ya no puede seguir en las giras, y obviamente la banda, lo voy a decir literal porque él lo bota. Sí. Contrata a otro y de ahí se hace esta disputa, ¿no? Así es, sí, le empezaron a olvidar de repente ahí a algunos requintos o algunas armonías, y eso hacía que los demás se desesperaran, porque en realidad si la banda no está caminando en el mismo rumbo, pues sí, alguien de repente descontrola, ¿no? Y aparte, creo que él decía que usaban secuencias en las... Sí, que eran playback. Que eran playback, ¿no? Sí. Lo que estaban haciendo y lo perdió. Vivo, ¿no? Sí, habrá la gente que fue en vivo. Muchas gracias. Ahorita vamos a ver si me puedes complacer. Tienen ellos una balada ¿cómo no? Que ya sé que puedes saber, pero es fundamental para tocarlo ahorita en la siguiente pausa musical. Gracias, mi estimado Moga. Bueno, Radio Escuchas, vamos a entrar en materia. Obviamente ya felicitamos a todos nuestras colegas y colegas abogados. Y la semana pasada se dio un caso en Coahuila donde un juez de control está vinculando a proceso a una mujer por el delito de violencia vicaria. ¿Ok? Entonces aquí con el especialista que tenemos, nuestro invitado Humberto Ramírez, antes de cederle obviamente la palabra, quiero poner en contexto a la gente que nos ve por Facebook, un saludo. Tenemos los códigos y traemos ahorita un poquito, pues solamente bien preparado el tema para que ustedes estén en el contexto legal, sobre todo, y no tanto las redes sociales, de qué es lo que está pasando. Bueno, el delito de violencia vicaria ahorita lo vamos a leer o decir cómo está en Sonora, pero todo deriva del Código de Coahuila, Humberto, lo voy a leer aquí literalmente, que habla y que dice: violencia vicaria. Comete violencia vicaria quien por medio de cualquier acto o omisión utilice como víctima directa de violencia a las hijas o a los hijos, familiares, personas adultas con discapacidad en una situación de dependencia, mascotas, que ya lo hemos platicado en alguna ocasión, para causar algún tipo de daño a la víctima, generando consecuentemente afectación psicoemocional o física. Ojo con esto, que esta es la parte que la ciudadanía o a nivel nacional, salvo tu mejor opinión, Humberto, es donde está la confusión. Habla de violencia vicaria, pero el tipo penal, si ahorita no nos puedes explicar la importancia que el tipo penal lo diga, en ninguna parte dice que es del hombre hacia la mujer en Coahuila. De ahí que de una perspectiva que vamos a analizar, considero, en mi humilde opinión como abogado, que es correcto aplicar de manera equitativa para hombre a mujer este tipo penal. Pero si nos vamos, Humberto, a la Ley General de Acceso a las Mujeres, es una ley específica,
libre de violencia, sí habla que comete el delito de violencia vicaria a la mujer, que a través de interpósita persona es el acto o omisión con el objeto, de dañar o causar perjuicio, igualito a lo que Coahuila, pero fíjate bien, la fracción del artículo 6 dice, a las mujeres, te está señalando que es un delito o esta conducta va a las mujeres, ¿ok? Ahora, nos vamos al Código de Familia, al Código Penal del Estado de Sonora, donde la fracción C bis del artículo 234 dice, comete el delito de violencia, fíjate bien aquí algo, por sustitución o vicaria, lo cual a nosotros nos deja que esta sustitución en algún contexto pudiera ser aplicado también en contra de las mujeres cuando quien tenga o haya tenido una relación matrimonial, concubinato, relación de hecho, que por sí misma, por interpósita persona, utilice como medio a los hijos, que ese va a ser el tema toral ahorita. Pero también dice algún tipo de situación y no habla aquí en lo personal directamente a las mujeres, salvo que dice con otros algún tipo de daño o afectación a una mujer. Luego entonces, el Código Penal de Sonora, Humberto, con la ley acceso a nivel nacional, concuerda que es a las mujeres, más no en Coahuila. Y por último, el dato interesante para que puedas intervenir, Humberto, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y aquí lo tengo, en el artículo que estamos en el diplomado 554, fíjate qué es lo que dice. En los casos de conductas violentas, estamos ya en materia familiar, pero ya utilizan el término de violencia vicaria, no nomás en materia penal. En los casos de conductas violentas u omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia, la autoridad jurisdiccional deberá adoptar las medidas provisionales que estime convenientes. Ahí vamos a ver la diferencia de violencia familiar y violencia vicaria. En los casos de violencia vicaria, literal dice, entendida, aquí nos está dando un referente, como la violencia ejercida contra las mujeres. Entonces el Código Nacional de Procedimientos Familiares también está señalando, vamos a decirle, con esa exclusividad a que es un delito donde se tipifica una conducta de cualquier persona, pero que la víctima sea mujer. Adelante con todo este contexto, por favor, Humberto, porque era importante lo que dice Coahuila, que a lo mejor la gente, ¿por qué vinculó a un juez? Bueno, conforme a lo que tenemos aquí, la violencia vicaria no establece que sea en contra de la mujer, lo habla de manera general, y creo que ahí está este detalle, Humberto. Definitivamente, fíjate, la sentencia dictada por un juez de Coahuila marca un antes y un después, y precisamente es por eso, ¿no? El artículo que acaba de leer, maestro, es muy claro, ¿no? No habla de que sea la mujer o el hombre que comete la violencia vicaria. Contrario, pues, a lo que dice, lo que está especificado aquí en Sonora en cuanto a la violencia vicaria, que textualmente se define como la violencia vicaria es un delito reconocido en Sonora desde 2023, definido como el que hace el hombre a los hijos, hijas o seres queridos de una mujer, ojo, de una mujer, para lastimarla emocionalmente. Se integra en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, siendo Sonora uno de los estados que penaliza esta forma de violencia de género, que se puede castigar hasta con 7 años de prisión. Luego, entonces, es muy importante lo que dice el nuevo Código Procesal Civil y Familiar, que entra en vigencia en abril de 2027, pero como que no marca la pauta todavía, Rodrigo, porque también se queda de que es en contra de la mujer nada más. ¿Sí? Fíjate que eso que dices tú, Humberto, es en pláticas que hemos ido, ahorita vas a hablarse que de la especialidad de estos juzgados con perspectiva de género, en pláticas que hemos tenido en la Casa de la Cultura Jurídica, ahora las Casas del Saber, han dicho
que está muy, si no vamos a decir débil, muy amplio, porque efectivamente va enfocado a las mujeres la perspectiva de género, pero creo yo, salvo tu mejor opinión, como penalista, como abogado, dentro de nuestra rama constitucional, ¿qué dice la Constitución? El varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, todo lo que se ha estado defendiendo, que no estamos defendiendo el caso, sino la perspectiva de esta conducta, que ahí creo yo que va a entrar, a mi gusto, la violencia familiar, cuando sea en casos de hombre que sean afectados, pero esta diferencia o esta forma de poner una conducta en favor de las mujeres, que creo que pasó también, si no mal lo recuerdas, Humberto, con el feminicidio, que se cree el delito existiendo el homicidio con esta perspectiva de género, ¿no? Definitivamente, yo en foros anteriores, precisamente el sábado, en un foro que tuvimos ahí de la nueva especialidad, le preguntaba yo al magistrado si hay un juzgado de competencia especializada por razones de género, ¿por qué nomás son atendidas las mujeres? Se supone que de género puede ser una persona vulnerable también, una persona mayor, inclusive con todo mi respeto es una persona de homosexualidad definida. En mi práctica profesional yo llevé un expediente en contra de una mujer y me sorprendí cuando se me atendió, se me recibió la denuncia por parte de mi representado y dictaron una orden de restricción en contra de la fémina. Razones que deben de hacerse valer, inclusive cuando uno va a presentar una denuncia representando a un varón que es castigado emocionalmente, que es violentado. Las autoridades, cuando menos en mi caso, se sorprenden, ¿verdad? Porque no consideran que una mujer puede ser generadora de violencia, siendo la razón la estadística que muchos varones no denuncian este hecho y lo hacen por vergüenza más que nada. Sí, les da pena, porque será eso. Fíjate que me ha tocado también en consulta que sí que pueden hacer cuando son víctimas. No vamos a hablar de la violencia vicaria, porque yo en lo personal considero que esta perspectiva de género es correcta y el hombre tiene la violencia familiar como el tipo penal que le pudiera ocurrir. Pero lo que voy es de que les da pena, Humberto, o se les da pena o vergüenza, por usar esas dos palabras, de que qué van a decir, cómo voy a denunciar yo a una mujer. Bueno, aquí volvemos a lo que te decía yo, la perspectiva de género viene a reforzar derechos de la mujer, pero eso no viene a quitarle derechos al hombre, de que también tiene la posibilidad de poder, en este caso, si no es violencia vicaria o la conducta, pero lo voy a decir en esas palabras, no encaja o no encuadra en que el hombre cometa la violencia en contra de la mujer a través de los hijos, que una mujer cometa la misma conducta, si no va a ser considerado por la perspectiva de género como violencia vicaria, por supuesto que va a encuadrar, y si nos puede leer ahí el 234, como dice Humberto, la conducta de actos de sumisión o poder, que sí encuadra ahí la mujer hacia el hombre, ¿no? Atiéndase pues el artículo 234 de nuestro Código Penal. Por violencia familiar se entiende todo acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, económica y o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia, reitero, y que pueda causar maltrato físico, verbal, psicológico, sexual, económico y o daño matrimonial. Qué interesante el contenido de este artículo, Sala, porque ahí está encuadrado, pues cualquier miembro de la familia, correcto. Llámese el abuelo, el primo, la sobrina, el tío que vive en la familia extendida, con más razón el hombre, pues, pero ¿cuándo irá a despertar el sexo masculino? ¿Quién sabe? No, bueno, pero acabas de leer el tipo penal aquí en Sonora. Sí. Luego entonces, ¿tú consideras que la violencia vicaria como tal que aplica, que aquí está en Sonora, en la ley de acceso a las mujeres libres de una violencia, contra el de Coahuila? Porque ahorita quiero hablar un poquito de ese caso de que vincularon a proceso a esta mujer, pero por el delito de violencia vicaria,
si nos puedes, vamos a ir a la segunda pausa musical, Humberto, pero cuando regresemos, si le puedes explicar a los radioescuchas que en la primera etapa de imputación y auto de vinculación a proceso, que es lo que ocurrió, el juez está dando, vamos a decirle, luz verde a que se investigue el hecho, lo cual todavía se puede reclasificar a ver si fuera violencia familiar o algo. Pero el punto es que en Coahuila no hablan la diferencia de es exclusivamente para las mujeres. Luego entonces sí cabe aplicar, con la experiencia de abogados penalistas, que un juez pueda vincular a proceso porque encuadra el hecho a este tipo penal. ¿Te parece bien? Vamos a la siguiente pausa musical y regresamos a su programa Corte Abierta. Muy bien, Radio Escucha, estamos de vuelta aquí en su programa Corte Abierta, la vía cotidiana de los abogados, donde tocamos los temas sobre diferentes áreas del derecho y lo más importante,
el servicio a ustedes para consulta o cualquier tema que gusten tratar. El día de hoy estamos tratando y comentando con un experto aquí, Humberto Ramírez, abogado postulante, litigante, sobre todo en materia penal familiar, de donde deriva este contexto, sobre todo la noticia que ha ocurrido la semana pasada en Coahuila. Pero antes de continuar con nuestro invitado y con el tema, ¿qué fue lo que escuchamos, mi estimado Moga? Hogar, dulce hogar, una frase no nomás de canción, sino fuerte en la vida cotidiana de las personas, de familia, hablando ahorita de derecho familiar. Home Sweet Home, hogar, dulce hogar. Una canción muy bien recibida también por los seguidores de esta gran banda, ¿no? Esos seguidores de Motley Crue que venían con todo el poder, ¿no? Guitarras fuertes, este gran baterista Tommy Lee. Sí, los maquillajes también se maquillaban un poquito. Sí, también parte del glam rock. Y bueno, ¿qué le costó a Mick Mars? Híjole, como directivo y ordenador, bueno, simple y sencillamente aquí dicen $750,000 por adelantos de giras no recuperados, porque durante el proceso Mars había declarado públicamente que la banda no tocaba en vivo y usaba material pregrabado en conciertos, pero tras la presentación de grabaciones y testimonios de expertos, admitió bajo juramento que esas declaraciones eran falsas. Fíjate que acabas de decir algo muy importante y tendremos luego a invitadas y invitados a hablar de el delito de falsedad en declaraciones judiciales. Es muy importante, llegar, ¿no, Humberto? Perjurio en Estados Unidos. Perjurio, ok, gracias, mira, excelente comentario. El perjurio, que es un delito que se sanciona ahora con cárcel porque estás hablando de una decisión allá es Open Court, de donde deriva nuestro nombre del programa, y pues puedes causar algún daño, y en este caso pues $750,000 para que vean dónde está. Se le revirtió, ¿no? Pues sí, perfecto, gracias mi estimado Mo, excelente canción, y espero salar con la canción de Un Lado Salvaje, por favor. Bueno, Humberto, adelante, no, es tu programa, tú eres el invitado. Respecto a la falsedad de declaraciones judiciales en Sonora, en nuestro Código Penal, específicamente el artículo 205, habla de la pena al que ante una autoridad pública distinta de la judicial o ante notario público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltar a la verdad, será sancionado con una pena de 6 meses a 5 años de prisión. Así que de 6 meses a 8 años de prisión. 8 años, Humberto, wow. Sí, en Estados Unidos pues es castigado más severamente por el delito de perjurio, porque en Estados Unidos, cuando tú declaras en corte abierta, juras ante la Biblia. Sí, es cierto. ¿Cuántas series dan de you swear to tell the truth? O sea, juras decir la verdad, pero te ponen una Biblia. Y echar mentiras allá, pues, faltar al designio del Señor, ¿verdad? No, y aquí para la gente que no nos ve, platícanos cuando hemos estado en corte abierta, pero no tanto nomás en una audiencia, sino cuando ya estamos en la audiencia de juicio oral y el juez o la jueza nos dice un testigo, el propio imputado o la propia víctima, ok, vamos a irnos a ver si es un juicio oral donde se va a debatir si se absuelve o se condena y cómo cada intervención el juez o la juez dice, los apercibe con, ¿qué? Perdón, no, los apercibe para que se conduzcan con verdad en todo lo que tengan que declarar y tienen que protestar ante él de que van a decir la verdad. Totalmente, que eso es lo que más se llega a jurar sobre la Biblia, que aquí es protesto, decir la verdad. Y les hace saber el contenido del artículo 205. Correctísimo. Pues bueno, hablando de eso un poquito, Humberto, ¿qué opinas? Bueno, no dices qué opinas, aquí estamos hablando un poquito más formal. Tu perspectiva como abogado, no voy a decir como hombre, porque acuérdate que como abogados podemos defender hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, y hoy en día se va a oír así muy, muy amplio, pero hasta mascotas, a los seres sintientes. Entonces existe el delito de maltrato animal, donde podemos incluso defender derechos de los animalitos por el delito de maltrato animal. Bueno, en esa perspectiva, la violencia vicaria que ha estado con lo que ya dijimos, la Ley General de Acceso a las Mujeres Libres pues, de Violencia, el Código de Sonora y lo que está ocurriendo en Coahuila. Ha habido declaraciones
donde debe de homologarse este delito. ¿Tú consideras que es necesario que se estipule o que se esclarezca que es exclusiva a las mujeres, o qué es tu perspectiva como abogado penalista? Yo considero que el precepto está muy bien definido, que sea amplio, que sea para el hombre y para la mujer. La perspectiva de género, considero, se está haciendo mal uso de él, ¿sí? No es posible, pues, que tenga que ser la mujer nada más la que recibe ese tipo de violencia psicoemocional, porque el hombre también sufre, es un ser humano, que vive, que siente. Ahora bien, en cuanto a la vinculación al proceso en Coahuila, es importante hacer notar que el artículo 316 de nuestro Código Adjetivo Penal, es decir, el Código Procesal Penal Nacional, es muy claro, ¿no? Si el juez considera que hay elementos suficientes en mínimo estándar, él va a dictar vinculación al proceso. Si el tipo penal se da en esta etapa de vinculación al proceso, lo va a hacer derivado de que el Ministerio Público obviamente hizo una imputación, hizo una relatoría de hechos sobre cuál es el hecho que se le imputa, en este caso a la mujer, exhibió datos de prueba, ¿sí? Y el juez considera que el tipo penal encuadra perfectamente en el artículo comentado. Sí, exactamente, en el Código Penal de Coahuila, que ya vimos que no refiere o hace la distinción de exclusivamente para la mujer. Luego entonces, tú refieres ahorita, mi estimado Humberto, el artículo 316, efectivamente la fracción tercera, y esto para que lo pueda entender nuestros radioescuchas, que dice, de los antecedentes de la investigación. Luego entonces estamos en la primera parte, audiencia inicial, donde se está investigando la conducta y hechos. Ahorita si nos puedes platicar lo que es una reclasificación, por ejemplo. Pero dice, expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho. Entonces, independientemente que una conducta esté tipificado en un código, lo que nos atañe en esta primera audiencia es si el hecho se puede considerar como un delito, que en este caso violencia vicaria, y si el delito se da en una conducta, mas no se encuadra en un tipo penal como sería violencia vicaria, pero puede caber en el de violencia familiar, entonces ahí ocurre una facultad de un juez de control de reclasificar, Humberto. Pues no es facultad del juez. Aquí en este caso es el Ministerio Público el que puede pedir la reclasificación jurídica, que quede claro. Correcto. Sin cambiar los hechos que dieron motivo a la imputación inicial. ¿Hasta cuándo se puede hacer? Hasta antes de la apertura a juicio oral. Ahí se puede reclasificar. Por parte del Ministerio Público, te digo, Rodrigo, que yo tuve una experiencia, ¿no? Yo quería que el juez reclasificara y no fue posible. Él de momento propio no puede reclasificar porque la imputación, la vinculación al proceso, ¿quién la pide? El Ministerio Público. Correcto. El Ministerio Público encuadra si es tipo doloso, si es instantáneo, si es consumado, permanente, etcétera, etcétera. Luego entonces sí puede reclasificar el Ministerio Público sin cambiar los hechos que dieron motivo a su imputación inicial. Perfecto, que en este caso, si se fijan, hablamos del Código Penal de Coahuila, que dice una conducta o un tipo penal. Hablamos del Código Penal del Estado de Sonora. Hablamos de la Ley General a nivel nacional, que si estipula que es una violencia en contra de la mujer utilizando, pues ya vimos que pueden ser otras personas, pero en sí es la clave o el punto toral, Humberto, es que se haga daño a esta persona, o sea, a esta mujer, utilizando a los hijos, lo cual también, cuando estuvimos con incluso lo digo, ¿no? Con esta jueza especializada con perspectiva de género aquí en Hermosillo, dice que a veces es difícil porque cómo vas a denominar cuándo es la violencia utilizada de un papá sobre los hijos, hablar mal de la mamá, decirle que no le vas a dar dinero a los niños para que la mamá no pueda cumplir con su obligación. Entonces creo yo que nos queda a deber tantito, para no decir mucho, pero tantito,
¿Qué es la violencia a través de los hijos? Si ya ahorita leíste el tipo penal de violencia familiar, que es muy amplio, ¿por qué quieres venir a poner una violencia vicaria? ¿Sí? Ok, pero defíneme a través de los hijos, violencia en contra de la mujer, ¿pero cuál? Hablar mal de la mamá, decirle mentiras a los niños de la mamá, violencia económica a través de los hijos por la mamá, o sea, ¿dónde encuadra exactamente? Porque hablándote de irte a juicio, el hecho es lo que va a importar y es lo que tiene que acreditar en todo caso la fiscalía. O sea, el que hayan vinculado a proceso a esta mujer no quiere decir que ya ganó la fiscalía, no quiere decir que ya los hombres lograron ganar que una mujer, no. Es una etapa procesal, Humberto. Así es, fíjate que en la etapa procesal que comentas, pues es un estándar mínimo probatorio, ¿sí? Para que el juez tome la decisión. Pero aquí es muy importante el término que mencionas, doctor Salas, alineación parental. Precisamente es no encuentro la palabra. Sí, entonces es el detalle fino, ¿no? Por decirte, es la parte importante de esa violencia. Sí, cuando la mujer influye a los niños para que hablen de su papá, o en este caso del doctor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, aquí en Sonora, en Hermosillo concretamente, hará unos 10 años más o menos, un juez familiar se atrevió a dictar sentencias ejemplares en relación a conductas graves, como es un homicidio del varón en contra de la mujer. El juez en turno dictó medidas cautelares, prevenciones para que los menores de edad, hijos del papá que se encontraba privado de su libertad, tuvieran la oportunidad de convivir con él. Ah, sí, lo comentaste, Sí. El diplomado, recuerdo, eso es correcto. Sí, ya se acabó aquella cuestión de que muchas veces el niño era tomado como un rehén, como un trofeo, ¿no? Para que cualquiera de los dos quiera mermar, quiera someter a la pareja. En pocas palabras, pues el estándar probatorio para dictar una autovinculación es mínimo. Concluyo porque el 316 es muy claro, pues el juez sí podría reclasificar en esa etapa, ¿no? Pero el Ministerio Público es el único autorizado, porque es el que lleva la imputación, número 1, y la vinculación a proceso. Pero ya la acusación, que es la etapa que da inicio a la etapa intermedia en materia procesal penal, el Ministerio Público puede reclasificar. Sí, pedir con toda esta etapa todo lo investigado, complementaria, ¿verdad? sí, con todo lo investigado. Correcto, ¿no? Pues nos parece muy bien, muy claro ese punto, Humberto. Vamos a ir ahorita ya a la última pausa musical y vamos a regresar, si te parece bien, con unas conclusiones que yo quiero obviamente apoyarte en tu entrevista. Si la violencia vicaria es realmente diferente al delito de violencia familiar por este punto de perspectiva de género hacia las mujeres, o lo que yo en varias ocasiones he manifestado, que el delito de feminicidio también existe con esa perspectiva, pero en lugar de crear delitos, mi humilde opinión es, en el delito de homicidio o en el de violencia familiar, agregar agravantes, o sea, no crear otro delito que esté poniendo en tela de juicio esta cuestión de la perspectiva de género, cuando constitucionalmente, ante pues, la ley, el hombre y la mujer, o el varón y la mujer, somos iguales ante la ley. Regresamos con tus conclusiones. Última pausa musical, regresamos con ustedes, corte abierta.
Muy buenas tardes, escucha, estamos aquí de vuelta después de escuchar esta canción que nos tiene aquí deleitando con la banda Motley Crue, que se vio envuelto en varios años y se acaba de resolver de una disputa legal, pues por cuestiones de trabajo, pero esta canción es Helado Salvaje y es una canción con la cual pues tengo entendido que han abierto muchos de sus conciertos, mi estimado Moga. Así es, y cómo olvidar ese video donde en la batería el tremendo Tommy Lee empieza. Es la primera vez que tienen girar. esa interacción, ¿verdad? Es cierto, me acuerdo el video. Sí, a girar encima del público, fue la locura de verdad. Y aparte, bueno, este tema viene en el disco Child of the Devil del año 83. Y también cabe destacar por acá tendría con 25 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos, más de 100 millones en todo el mundo. Es considerada una de las bandas más importantes de la escena glam y heavy metal. Excelente, pues muchas gracias, excelente tema. A ver qué nos depara para el próximo martes, que ¿hoy qué día es? Hoy es día 7, bueno, no sé cuándo nos toque el Día del Amor y la Amistad, pero para el martes, si nos acerca y esta semana, vamos a hacer baladas muy románticas, bien, rockeras. Así en es. Español y en inglés, para que vas preparando algo con motivo del Día del Amor y la Amistad. Muy bien. Gracias, Moga. Humberto, nos quedan unos pocos minutos, por favor, si nos puedes, en tu perspectiva legal, obviamente, y vamos a decirlo como lo decimos con los abogados, a ver, en juicio, con las máximas de la experiencia, con la sana crítica, y con tu libre albedrío, ¿sí? A la hora de que un juez dicta un acto de vinculación. A tu saber y liar entender. A tu saber y liar entender. Y en estas máximas, si nos puedes decir tu opinión en cuanto a si el delito, o la conducta más bien, de violencia vicaria como tal, debe de existir como está, independientemente de este caso de Coahuila, como algo exclusivo para las mujeres, o hay ahí, en tu opinión o en tu análisis que va a hacer como conclusión, pues una desigualdad, porque la conducta es lo que sanciona tanto la Constitución y las leyes penales, Humberto. Hay que aclarar, ¿no?, que el hecho que la ley castiga como delito de violencia vicaria, me parece a mí que en Coahuila está bien definido, porque es en forma general. Correcto. Si tomamos en consideración, Rodrigo, que el artículo 4 constitucional habla de una igualdad entre el varón y la mujer, luego entonces está bien ese artículo. Y en Sonora se debe legislar ya en ese aspecto, se debe de modificar el artículo que habla sobre la violencia vicaria y poner como sujeto pasivo al hombre también. Es muy importante pues que ya se tome conciencia de que la violencia vicaria también la puede cometer la mujer. Fíjate bien, la puede cometer la mujer. Entonces, quitando la palabra vicaria, que en mi contexto es, ya está tipificado el delito de violencia familiar, rápidamente pudiera ser todo otro tema, pero si tú te continúas con el siguiente artículo que ya habla de la violencia, habla de maltrato infantil, Humberto, donde cualquiera de los progenitores, el obstruir convivencia, el utilizar a los niños, comete el delito de maltrato infantil. Luego entonces, creo yo que esta lucha de las mujeres, lo cual aplaudo, lograron el feminicidio, lograron la ley Olimpia, logran la ley vicaria, como un reconocimiento de derechos o de una perspectiva de género, creo que es correcta, pero yo le agrego esta disyuntiva, Humberto, que están diferenciando o está siendo medio selectiva una conducta exclusiva para las mujeres, cuando ante la Constitución el varón y la mujer son iguales. Es como querer decir un delito para una niña y no para un niño, cuando hablas de un delito de maltrato o derechos de la infancia, Humberto. Es que pasa lo siguiente, revisando el Código Penal veo yo que hay maltrato infantil, que hay homicidio infantil. Entonces lo que se debe hacer, Rodrigo, creo yo que si tenemos una figura general que es el homicidio, hacer unas agravantes en cuanto al homicidio, ¿sí? Y que no exista o
pues ya existe obviamente el feminicidio, pero en razón de género, pues creo yo que nos están fallando los legisladores. Es importante hacerte mencionar que el maltrato infantil es una figura muy delicada, inclusive la pena es de 4 a 8 años de prisión. 4 años, 8 de prisión. Si bien te van a dar 4 años de prisión y no tienes derecho a una libertad. Quizás en la etapa primaria consigas medidas cautelares en libertad, venzas la prisión justificada que pide el Ministerio Público con elementos que tienes ya preparados. Pero en sentencia, lo mínimo que te va a llegar son 4 años y vas a prisión. Y hay que ver los daños psicológicos severos que se le van a hacer al menor, porque se va a quedar sin el padre o sin la madre, o aquella persona que generó maltrato infantil en él. Perfecto. Pues mira, vamos a terminar donde te pueden contactar, Humberto, pero tenemos ya, gracias a Dios, invitadas e invitados durante el mes de febrero, pero te voy a volver a invitar para que te vayas preparando, porque el viernes, que acaba de pasar, tú sabes que todos los viernes se generan las jurisprudencias, tesis y precedentes, y acaba de salir algo por lo que tú y yo, en cuestiones de audiencias, manifestamos los protocolos directrices con la perspectiva infancia, es que es legal que deban en materia familiar, ya no digo en materia penal, las videograbaciones de la escucha de las niñas, niños y adolescentes para estar evitando revictimización. ¿Te parece bien que te dejes esa tarea de tema para en un futuro programa no más de 2-3 semanas? Precisamente es este viernes que pasó. Sí. Comentaba yo con el magistrado que nos da la especialidad, que se pronunció la Corte en ese sentido, de que va a ser obligatorio llevar a cabo el protocolo cuando intervienen niños, niñas, mujeres o adolescentes en cuestiones de litigio, llámese familiar o llámese penal, y así evitar la revictimización. Que es muy importante, pues, que en la grabación esté el psicólogo, el trabajador social. Sí, que se cumplan los requisitos. Sí, y que se vea que la personita realmente se está expresando, está declarando. Totalmente, que a veces nomás lo vemos en papel, ¿no, Humberto? Y nos dejan las dudas. Pero bueno, ¿te parece bien ese tema? Muy fresco el viernes pasado para prepararlo de aquí a tu siguiente intervención en el programa de Corte Abierta. Sí, ¿dónde te pueden contactar, Humberto? Teléfono celular 6621-432221 y mi correo electrónico buho@hra@hotmail.com. A sus órdenes, asesoría en Corte Abierta. Gracias. Mi estimado Moga, un gusto estar contigo. Nos vamos a ver el próximo martes con una invitada para hablar precisamente, que es una abogada litigante, me está confirmando ahorita la presencia, con el favor de Dios, para verla aquí, mujer, abogado penalista, que ha llevado casos mediáticos y nos va a hablar precisamente de esta audiencia inicial, que es lo primero que ocurre cuando te llega a ti como persona, hombre o mujer, obviamente, un citatorio penal y lo que se va a ver en una audiencia. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes, hasta la próxima. Lobos Cadena 7.